Son las 8:10 y tenemos la oportunidad de conversar durante este ratito, durante estos minutos, con la senadora del Partido Comunista por la región metropolitana, Claudia Pascual. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días y gracias por recibir esta llamada. Hola Patricio, un gusto, ¿cómo están? Bien, bien, espero que usted también, senadora. Eh, quería par- Dentro de lo que se puede y el eh, trabajo me lo permite. la vida es dura para ser senadora y para ser comunista, dice usted. ¿Mm? En estos tiempos además, sí. Sí, es No son cierto. tiempos de buena política. Es verdad. Bueno, vamos a conversar sobre eso. Pienso que en un granito de arena el buen periodismo ayuda a una mejor política, así que trataremos de ir en esa Eso, dirección. muy bien. Senadora, quería partir por algo que, en mi opinión, no fue adecuadamente relevado por los medios de comunicación y que fue la fallida votación en el Senado, no fallida porque no se haya hecho, se hizo, sino por el resultado, la Ujú. semana pasada sobre el levantamiento del secreto bancario. Hay un dato duro sobre los que estuvieron, que es que la derecha votó en contra y el oficialismo votó a favor, entre ellos usted misma, ¿no? Ujú. Pero hay otro dato que, agregado, no permite analizar esto solamente en blanco y negro, y que es la gran cantidad de senadores ausentes en una votación tan relevante, varios de ellos oficialistas también. Quería preguntarle su reflexión sobre esto, cómo algo que es tan de sentido común como el levantamiento del secreto bancario tiene por un lado 17 senadores de derecha que votan en contra y por el otro lado creo que más de 20 senadores que no llegaron a votar. Bueno, efectivamente, la primera gran reflexión es que, claro, en esta votación que es muy importante para aquellos que creemos que perseguir la ruta del dinero, perseguir efectivamente a quienes pudieran estar defraudando, digamos, no la transparencia y las cuentas públicas, se permitiera la excepcionalidad del levantamiento del secreto bancario sin necesariamente tener una autorización judicial para la unidad de análisis financiero y por lo tanto solo frente a movimientos sospechosos poder pedir ese levantamiento. Eh, lo digo así porque es como, no solo en este caso llama la atención en primer lugar, en general, que en el Senado para varias votaciones importantes hay, mira, terminamos la sala siempre casi los mismos senadores, no son los 50 los que están. Y yo creo que esa es una primera gran reflexión. O sea, yo creo que no se puede enarbolar banderas, decir una serie de cosas si finalmente no se está a la hora de los que hubo en la votación. Así fuera el proyecto que no te guste, el proyecto más intrascendente para tu forma de ver el mundo, lo que tú quisieras, pero a nosotros nos eligieron para estar ahí, ese es nuestro lugar de trabajo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que eso es la primera gran reflexión, o sea, que hay gente que no está cumpliendo con su deber. Y en segundo lugar, llama profundamente la atención que siendo esta votación específica, eh, los sectores de Chile Vamos, del Partido Republicano, del Partido Social Cristiano, que están presentes en el Senado, no votaran a favor de ella, ¿no? Que incluso es más, trataran de hacer un empate casi chantajístico en materia de que como se filtran cosas por parte de la Fiscalía, ¿cómo vamos a estar permitiendo este levantamiento? Porque al final todas tus cuentas van a estar en los medios de comunicación. Y lo que no se dice es que esto es a partir de movimientos sospechosos, que usted tenga un sueldo de X y de repente le aparecen muchos miles de millones en su cuenta. No sé si me explico. Entonces no es que todos a todos les van a saber cuánto es lo que pagan en el supermercado, a todos les van a andar rastreando las cuentas corrientes o las cuentas RUT, no sé si me explico. Entonces yo creo que aquí hay llama mucho la atención porque son bien rápidos para asumir que hay que restablecer el debate de la pena de muerte, bien rápidos para decir que hay que reprimir y reprimir cuando ocurre situaciones que estamos todos de acuerdo que hay que evitar, como es la delincuencia, pero para perseguir la ruta del dinero que tiene a nuestro país presa del lavado del dinero, presa de narcotráfico, de crimen organizado, etcétera, y de delitos de cuello y corbata, no se permite. Sí. Senadora, dos preguntas en uno, porque ya lo de la irresponsabilidad ya es una cosa que es bien impresentable, la verdad. O sea, en todos los trabajos la gente tiene que ir a trabajar y si no le descuentan. Entonces,
Pero, Absolutamente. pero Yo yendo, incluso, sí, no, senadora, sí, por favor, adelante. no, que incluso lo digo porque se hicieron sendos discursos en contra de las licencias de los trabajadores y las trabajadoras, del mal uso que algunos pudieran estar haciendo de ella, y resulta que lamentablemente tenemos parlamentarios que no llegan a votar. Sí, bueno, en esa misma línea, por el otro lado, por un lado, senadora, su opinión sobre la derecha, porque es curioso esto de que para controlar el síntoma del crimen organizado, que es la violencia callejera, se pida más Estado y se pida más Estado al punto de proponer toques de queda, militares a la calle y todo eso. Pero para efectos de controlar el origen o el corazón del crimen organizado, que es el dinero, no se quiera más Estado, ¿no? Quería una primera pregunta ahí sobre los senadores que votaron en contra. Pero también le quería preguntar sobre los que no fueron en un sentido distinto al que plantea usted, porque la semana pasada estuvo aquí Matías Garretón, investigador del COES, y lo que Matías señalaba es que él tiene la convicción de que las rendiciones de las campañas parlamentarias no calzan con los montos que efectivamente se gastan y que él tiene la presunción fundada de que hay dineros, no necesariamente del crimen organizado, pero sí dineros ilegítimos en las cuentas de algunos parlamentarios y que eso justificaría tanto los votos en contra como esto de lavarse las manos no yendo a votar. Respecto a estas dos cosas, ¿qué podría decir? A ver, sobre la primera, a mí me parece que ni siquiera se pide más Estado, lo que se pide es más represión, por cierto, a partir en este caso, digamos, de quien tienen el uso privilegiado de la fuerza, como son las policías, ¿no? Y para atacar precisamente las consecuencias y los síntomas de todos estos ámbitos, digamos, ¿no? De la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Pero efectivamente se limitan las posibilidades de fiscalización y de transparencia de cómo se utilizan los dineros. Yo quiero decir, mire, se oponen a reformas tributarias que redistribuyan el ingreso, que le cobren a los que tienen más, tanto más recursos individuales como también recursos de empresas. Se oponen a que haya mayor fiscalización para la evasión y la elusión de impuestos, ¿no? Se oponen al levantamiento del secreto bancario. Entonces, claramente quieren, comillas, solo el más Estado a la hora de la represión, pero de la represión a partir de las policías, pero no se quiere tener un Estado que permita recaudar más, mejorar sus políticas públicas y, por cierto, también tener una fiscalización o una transparencia, digamos, en materia del manejo de los recursos de las personas, insisto, cuando haya movimientos sospechosos. Si no, se van a ir a meter en una cuenta RUT de 300.000 pesos. No sé si me explico. Salvo que en esa misma cuenta RUT aparezcan, insisto, varios y varios millones de pesos inexplicables para los ingresos que tiene esa persona, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema fundamental. Entonces, a mí me parece que eso es lo primero. Yo creo que es bastante, no solo paradójico, sino que es bastante acomodaticio y bastante fresco, para decirlo de alguna manera. Y la segunda parte de la pregunta, si, mira, yo no tengo no tengo los elementos que tiene el investigador del COES, digamos, ¿no? Pero efectivamente, bueno, me figuro y me prefiguro que alguno tendrá alguna razón distinta a lo que él está estipulando, pero bueno, sería bueno también investigar. Yo no tengo ningún elemento para decir 100% que estoy de acuerdo con lo que él afirma, Ya, pero sí habría que investigarlo, pero se lo obviamente, pregunto de otra manera. Sí. porque obviamente las declaraciones de intereses y patrimonio también ha denotado que no solo en el mundo de los parlamentarios, sino que muchos que tienen una representación pública, efectivamente tienen también amistades, nexos, etcétera, con el mundo empresarial. Yo quisiera decir que desde esa perspectiva tenemos casos como Penta Soquimich, que terminaron además con condenas bastante irrisorias, que a la gente realmente que fue más impune que no haberlos condenado, o sea, haber terminado con clases de ética porque las empresas financiaron las campañas políticas
O sea, un chiste. Sí, no, bien rápido, senadora, para cerrar el punto, porque tengo varios más de tabla. Pero bueno, usted fue candidata, pues, fue candidata en la región más grande del país. Ah, No estoy diciendo que le haga imputaciones a nadie, pero ¿a usted le parece que en general los montos que aparecen en las rendiciones coinciden con lo que aparece como de los recursos desplegados en campaña? Es una pregunta general de su impresión. o sea, yo creo que hay gastos de campaña bien grandes. Mire, yo para toda la transparencia, yo tuve que pedir un crédito para ser candidata, un crédito en el Banco Estado, un crédito que pude devolver gracias a la devolución de los votos que alcancé a tener. Yo no pude tener miles y miles ni de banderas, ni pagar, ¿cómo se llama esta propaganda que ahora es lo único que se te permite casi Mm. para las elecciones, que son estas paletas publicitarias muy caras por lo demás, hacer muchas redes sociales y un par de, o sea, hay unos cuantos brigadistas que pudieran hacer salidas de metro, o sea, y con eso y la rendición está ahí, Sí. etcétera, digamos. O sea, yo desde ese punto de vista, claro, nosotros fuimos bastante austeros en comparación a otras campañas. Sí, estamos conversando con la senadora Claudia Pascual para recorrer otros temas. Senadora, inevitable preguntarle por lo presidencial. Eh, Perdona, y uno tiene además, disculpa, yo recuerdo incluso en mi campaña no haber aceptado un par de aportes por no haber identificado el origen. No era ajá, gente que yo conocía, entonces ajá, los rechacé. ajá. Y no sé si todo el mundo lo hace, pero Sí, yo por lo menos al no identificar de dónde venían, no era mucha plata, pero dije, chuta, no los conozco, no puedo aceptarlo. sí. Bueno, yendo a lo presidencial, senadora, hay un argumento que suena súper bien, que es que al Partido Comunista nadie lo pautee, ni con los tiempos, ni con los nombres. Eso en el papel queda perfecto, pero se instala una idea con el paso de los días de que la no decisión tiene que ver con la no convicción, ¿no? Más aún cuando se habla de una molestia del entorno de la ministra Jara, que usted sabe que es una manera elegante de decir de la ministra Jara, que no hay que no habría se empieza a instalar la idea de que no habría una convicción en apoyarla, ¿no? ¿Cuántos días más piensa que se puede? O sea, bueno, ustedes son un partido antiguo, usted me podrá decir, no, si nosotros podemos aguantar varias semanas, pero ¿cuántos días más sería razonable postergar, entregar una certeza, ¿no?, a la ciudadanía respecto a quién proponen ustedes? A ver, yo creo que nosotros estamos, en primer lugar, yo creo que no hay, al menos yo que estuve en el Pleno, no siento que haya habido una duda o una falta de apoyo a definir una candidatura, mucho menos por no estar convencidos, digamos, del nombre en particular de la ministra, digamos, ¿no? De nuestra Ujú. compañera que es ministra. Yo lo digo porque creo que ese no fue el punto por el cual fuimos llamados y claro, puede ser que de afuera no se entienda mucho, pero nosotros estamos discutiendo los escenarios, porque aquí no solo el partido definió en su congreso tener un candidato que vaya a una primaria para lograr una candidatura de la más amplia unidad, pero también a partir de la generación de una lista única en lo posible, parlamentaria, puesto que tenemos al frente el tener que evitar no solo que llegue la derecha al gobierno, sino que cambiar la correlación de fuerza del Parlamento, precisamente para poder seguir promoviendo sendas transformadoras, ¿no? En ese ámbito. Entonces, desde esa perspectiva, estamos en la discusión y en las definiciones de todas las consecuencias de nuestras propias definiciones en el marco del escenario nacional, y desde esa perspectiva yo me imagino que no va a ser mucho tiempo más, no te puedo decir porque no quedamos con fecha para pleno de este fin de semana, sino que la Comisión Política tendrá que discutirlo y ver cuándo nos convoca, pero sí quedamos en que esto tenía que ser lo más pronto posible, dentro de que obviamente tenemos que tener todas las definiciones, supongo yo, bastante más antes que el plazo de inscripción, Sí. digamos, ¿no? De las primarias. Pero yo también quisiera decir Ujú. que a veces se nos están imponiendo, y no solo al Partido Comunista, a todo el resto de las fuerzas de la Alianza, las definiciones, porque también
a partir de que la ex ministra Toá decide ser candidata presidencial, todo el resto tiene que salir a definir rápido. Entonces yo creo que nosotros estamos tomando también esa discusión en el marco, insisto, de los escenarios, y no solo de los nombres, de los escenarios que implica llevar una candidatura a una primaria lo más amplia y unitaria posible. Nosotros no tenemos definiciones como otros partidos de primarias segmentadas, excluyendo a otros, etcétera. Y por lo tanto las consecuencias también de ir ahí, qué es lo que implica, cómo se define luego de la primaria, cómo asumimos esos apoyos, qué definiciones también tendrá, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, quiero decirlo no por políticamente correcto, sino que porque es lo que está ocurriendo. La definición no es tan simple. Pero en términos realistas, o sea, no es tan senadora, simple en el sentido de no es solo el nombre, es mucho más que eso. No, entiendo muy bien y nosotros aquí mismo hemos promovido que hay que discutir ideas más que nombres, pero a ver, en términos realistas, ¿tiene el Partido Comunista otra opción? Porque yo sé que se ha mencionado harto al exalcalde. Pato, ¿te puedo pedir si me puedes? Estoy subiendo yo el volumen de mi celular, pero te escucho igual un poquito más lejos porque ya en la autopista, entonces ya empiezo a tener un poquito de problema. No se preocupe, vamos a tratar de darle más retorno, ¿podemos? Sí. Si no, yo hablo más fuerte y aquí con... Ahí te escucho mejor, te escucho mejor. Yo voy a hablar más fuerte y nuestro radiocontrolador va a ir manejando el volumen ahí para que se note para que no se note la diferencia. Gracias. Sí, volviendo al tema del nombre, senadora, ¿tiene realmente el Partido Comunista otra opción? Porque se ha hablado mucho del exalcalde Jadwe y el sentido de mi pregunta no es la valoración política sobre el alcalde, ni tampoco saco del escenario el hecho de que hay gente que piensa que su proceso judicial es injusto, pero un candidato en esas condiciones tendrá que dar muchas explicaciones. ¿Es viable otra opción a la de la ministra Jara? O sea, yo creo que siempre pueden haber más nombres, de hecho es más, pero que han salido varios otros nombres también en la prensa. Yo creo que nosotros nunca elegimos los nombres mirando solamente encuestas, y eso no es restarle para nada, y que se entienda muy bien el valor del posicionamiento de nuestra compañera Janet Jara, por favor, ni tampoco el valor ni el posicionamiento que tuvo y que sigue teniendo Daniel Jadwe, digamos, ¿no? Pero yo creo que también, por eso digo, para nosotros los escenarios son súper importantes porque aquí tenemos que cuidar a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, a nuestros cuadros, como decimos nosotros en el partido, pero también hay que cuidar al partido. Entonces, nuestras definiciones tienen que también ser responsables en términos de no tener que estar, en vez de poder proponer, estar adelante con las ideas, las propuestas de país, de programa de gobierno que queremos, tener que estar siempre dando otro tipo de explicaciones. Senadora, dos cosas más. Voy a partir por la primera antes de despedirlas. Y como nos queda poco tiempo, ahí le voy a pedir una moción de brevedad o de síntesis. Primero... Tú me estás tirando la corta diciendo que hablo mucho. Está bien, Patricia, no te preocupes. Todo lo contrario, son bromas, senadora. Y uno también, uno tiene esa tendencia, tranquilo. Todo lo contrario, senadora. Todas las radios del mundo, cuando el número llega a cero, hacen pausa. Entonces, como son las 8:29, ese es todo el punto. Dos cosas. La primera, hoy se va a elegir la mesa del Senado. ¿A usted le parecería bien que el oficialismo negocie la mesa con la oposición? Se ha presentado como una pelea entre dos nombres de la oposición, pero ahí el oficialismo también tiene mucho que decir. ¿Qué espera usted de lo que ocurre hoy día? A ver, yo creo que entiendo que hay conversaciones, a ver si se puede restituir nuevamente el respeto a lo que era el acuerdo administrativo primero, que le correspondería este año la presidencia de la oposición y la vicepresidencia a las fuerzas oficialistas, y en particular le correspondía, según el acuerdo primero, al Partido por la Democracia. Yo no estoy en esas conversaciones, entiendo que todos los jefes de comités están hoy día conversando aquello, y yo esperaría, claro, que eso se pudiera dar. Ahora, si usted me pregunta muy sinceramente, no tengo mucha fe, puesto que no, ¿cuáles son las cartas credenciales de respeto a los acuerdos democráticos después de que el año pasado ya no se hizo? Sí. Y respecto a lo último, la reforma al sistema político, esta cosa que se ha puesto como un tema de principio, el 5%, ¿no? Que
que además se presenta como una derrota del gobierno. ¿Qué tan importante es el umbral, senadora? ¿Cuál es su opinión no solamente sobre el 5%, sino con que esto se haya convertido en el centro de la discusión? Mire, la moción original de los senadores pone el 5% como el centro de la discusión, porque eso era el único objetivo, generar no un umbral, no un porcentaje para permitir que un partido fuera legal, sino que, porque el 5% ya existe, ¿no? Eso está en la ley electoral, y además es una ley orgánica, constitucional, por lo tanto tiene el mismo quórum que la Constitución, sino que lo que se hace es establecer que aquellos partidos que no habiendo obtenido el 5% a nivel nacional, así tengan candidatos y candidatas que en los distritos, porque solo para la Cámara de Diputados, que en los distritos hayan tenido primera mayoría, segunda, tercera, cuarta mayoría, pero salen electos, no pueden ingresar con esos candidatos al Parlamento. Por lo tanto, y por cierto, después mejoraron la moción, generando esta nueva indicación en donde dicen, y los escaños que no son ocupados por estos partidos que no pudieron entrar, son repartidos entre, primero, con la opción entre otro partido que haya pactado con ese que no alcanzó, o bien de frentón con los otros que sí pueden entrar. Entonces, a mí me parece que eso es vulnerar la voluntad popular, ¿no? ¿Los partidos chicos no son los que provocan la inestabilidad? Mire, se lo pregunto porque Marcela Ríos dice eso, dice, no, yo no veo, ella está en un cargo ahora que es de IDEA, que analiza las democracias a nivel latinoamericano, ¿no? Ella dice, la investigación o la evidencia nos dice que haya más estabilidad porque hay menos partidos y que haya más inestabilidad porque hay más partidos, que el problema no tiene que ver con eso, sino con otros factores como por ejemplo el discolaje, ¿no? Pero se le está cargando a los partidos chicos la culpa de la inestabilidad del sistema político. ¿Cuál es la se le está cargando a la fragmentación, o yo diría a la diversidad y a la cantidad de partidos políticos, todo lo que está ocurriendo hoy día en el Parlamento, y en estricto rigor los fenómenos tienen que ver con el excesivo personalismo, con la pérdida de los proyectos colectivos. Da lo mismo si tu partido tiene 100 años o tiene 20 o tiene 10, pero si tú no tienes propuestas y trabajos colectivos y solo son la suma de las individualidades y más encima de los personalismos, basta con que tú me mires feo, pero nos peleamos y yo renuncio al partido y me pongo a mirar a otro de al lado y formamos un partido de nuevo. No sé si me explico. Entonces, se trata de echarle la culpa a la cantidad de partidos por una supuesta ingobernabilidad, que yo entiendo que la Cámara está muy difícil hoy día, ¿no? El Senado también, pero disculpen, en el Senado no hay tantos partidos. ¿Y por qué está difícil el Senado? Porque hay posiciones políticas e ideológicas distintas, no por la cantidad de partidos. ¿Por qué no se obtuvo antes acuerdos para reformas como la de pensiones o para reformas más contundentes en materia de salud? ¿Por qué no se obtienen? ¿Es porque hay muchos partidos o es porque tenemos diferencias total y absolutamente radicales en materia de esas temáticas? Entonces, yo creo que sí estamos confundiendo mucho las cosas, y además se intenta colocar como remedio este tema del umbral constitucional, que es una característica electoral, no es una reforma al sistema político, es una característica del sistema electoral de países que funcionan con umbrales, pero que están hablando de más de 100 partidos. Y además de distritos que tienen una electividad de más de 10 de más de 10 escaños por distrito, y en nosotros en la Cámara de Diputados, o sea, los distritos de diputados, ninguno elige más de 8. Entonces, sí, insisto, erraron el diagnóstico porque no es total ni integral, y al mismo tiempo el remedio no resuelve lo que ellos pretenden. Senadora Claudia Pascual. Y yo además, perdona, y solo finalmente, a propósito del papel del Ejecutivo, yo lamento mucho que la indicación sustitutiva no se la haya jugado por eliminar el umbral. Si no hubiera sido por la indicación que metimos nosotros, ni siquiera se vota el artículo 51 bis, que es lo que proponen los senadores mocionantes originales. Y a mí me parece que eso es grave. Senadora Claudia Pascual, sí, le queremos agradecer. Se nos acaba el tiempo, pero nos quedó clarísimo. Que le vaya bien en su tránsito al Congreso. Gracias a ti, Patricio. Vale. Ahí estaba la senadora Claudia Pascual. Recorrimos varios temas. El secreto bancario, que es un tema que no se puede poner en la segunda línea. La definición presidencial, donde el Partido Comunista tiene mucho que decir. La elección de la nueva mesa del Senado es hoy a las 4. Ya habíamos contado por qué es importante. Y por supuesto lo que está ocurriendo con esta
llamada, en mi opinión, mal llamada reforma al sistema político, porque en rigor se está hablando del sistema electoral y no del sistema político, que es algo mucho más profundo. Vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta conversamos en nuestro panel de cada día.